la palabra de nuestro Dios y quisiera partir leyendo una porción de las Escrituras. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. De los versículos, bueno, ahí vamos a leer un par de versículos para comenzar la exposición del día de hoy en Apocalipsis capítulo 21. Y la palabra de Dios dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mis hermanos, no sé cuántos de ustedes, yo creo que todos, sabemos lo que es un spoiler. Yo creo que todos, esa es una palabra como de nuestra generación, en verdad. Un spoiler es que a alguien le anticipen una información acerca de alguna película, una serie, algún libro que uno no quiere saber de antemano, ¿verdad? ¿A cuántos de acá nos gusta que nos digan cómo termina una película antes de verla, cuando está recién empezando? A nadie, no creo que a nadie le gusta. Sin embargo, a pesar de que a nadie nos gustan estos spoilers en las películas, en las series o en todo ese tipo de cosas, estoy seguro que de alguna manera nos gustaría conocer algún, entre comillas, spoiler de lo que ocurrirá en nuestras propias vidas en el futuro. ¿A cuántos de acá les gustaría conocer algo que sucedería en el futuro? No sé, a los que están, por ejemplo, solteros, quizás les gustaría saber si es que Dios lo está llamando a casarse o no, y con quién se van a casar. Quizás les gustaría saber si es que están estudiando, si es que cómo van a terminar el año o cómo van a terminar la carrera. Y probablemente si supieran algún acontecimiento específico del futuro, lo más probable que eso afectaría su vida hoy, ¿verdad? Si pudieran conocer alguno de estos acontecimientos, lo más probable es que nuestra vida hoy se vería afectada por esa especie como de información que hemos recibido de cosas que van a suceder. Probablemente sí que estamos, no sé, pues, ansiosos por algo, con miedo, con incertidumbre por algo que va a pasar, y nos dicen cómo va a pasar realmente, va a cambiar nuestra actitud hoy, va a afectar, va a afectar esa información del futuro hoy. ¿Por qué quise que leyéramos Apocalipsis 21 del 1 al 6? Porque de cierta manera es como una especie como de spoiler, digámoslo, pero es una bendición poder tener este texto y varios textos de las Escrituras que hablan acerca del fin, porque este es el fin, esto es la eternidad. Habla de un Dios morando con su pueblo, en medio de su pueblo. Habla de que ya no hay más muerte, no hay más llanto, no hay clamor, no hay dolor. Habla del alfa y del omega que está ahí, y que él está diciendo que ya está todo hecho, ya está todo hecho, él ya ha hecho todas las cosas nuevas. De esta manera, es una información valiosa acerca del futuro, y por eso, de cierta manera, yo decía que era como un spoiler, y hoy en día podemos leer esto y está revelado y está inspirado por nuestro mismo Dios. Y la pregunta para nosotros hoy, y creo que ha salido esta pregunta ya en los últimos sermones, es cómo hoy respondemos a estas verdades. Estas verdades que quizás no hablan específicamente de cosas que van a suceder mañana o que están sucediendo hoy. ¿Cómo responderemos hoy a estas verdades? O específicamente, ¿cómo respondemos hoy a las verdades que Jesús está hablando en el Evangelio de Marcos? Yo sé que este es el tercer sermón que vamos a pasar en Marcos capítulo 13, que Jesús está hablando acerca de algo en específico, acerca de un mismo tema, y quizás algunos podamos pensar o sentir que es un tema quizás un poco más complejo, pero el objetivo aquí siempre ha sido, más allá de entender las cosas de manera intelectual y crecer nuestro conocimiento o la información que tenemos en la mente, más allá de eso, siempre el objetivo ha sido que nuestras vidas, que nuestro carácter, que nuestro corazón se vea afectado de alguna manera, ¿verdad? La idea no es llenar la cabeza de información, sino que realmente podamos creer lo que estamos estudiando en Marcos capítulo 13 y que eso de alguna manera moldee nuestra manera de vivir.
¿Para qué? Para que tengamos una vida como alguien que realmente cree que Jesús volverá. Una vida como alguien que realmente cree que Jesús volverá. Y durante lo que vamos a estar exponiendo hoy, quisiera que tuvieran quizás como esa frase o esa pregunta en la mente, porque vamos a estar hablando acerca de la segunda venida. De hecho, el sermón de hoy se titula La segunda venida del Hijo del Hombre, y quisiera que estuviéramos pensando cómo se debiera ver una vida de alguien que cree que Jesús volverá, cómo se debiera ver la vida de una persona que cree que Jesús volverá. El sermón del día de hoy se titula La segunda venida del Hijo del Hombre. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Hoy ya estaremos terminando este capítulo de Marcos capítulo 13. Y solamente para refrescar quizás la memoria o para poner en contexto a aquellos que no han podido acompañar las últimas 2 semanas, Jesús parte en Marcos, bueno, Marcos capítulo 13, Jesús principalmente habla acerca de acontecimientos que van a suceder en el futuro, ¿verdad? Y veíamos cómo Marcos capítulo 13 Jesús partía hablando acerca de la destrucción del templo. Y a partir de ese acontecimiento los discípulos le hicieron unas preguntas que aparecen en Marcos 13, versículo 4, donde los discípulos, un grupo específico de los discípulos le preguntaban: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Los discípulos querían saber cuándo iban a ocurrir. Hablan acerca de la destrucción del templo, pero también hacen preguntas acerca de las señales del fin de los tiempos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser las señales que nos van a decir que ya estamos en el fin de los tiempos? Y Jesús, en base a las preguntas que hacen los discípulos, va a comenzar a hablar, va a comenzar a dar una exhortación, un sermón, que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, y comienza a hablar acerca de los sucesos que van a acontecer en el fin de los tiempos. Y específicamente hemos visto las últimas semanas, de los versículos 5 al 23, que Jesús habló acerca de un periodo que vendrá en el futuro de gran tribulación, ¿verdad? Que habían varias cosas, varios detalles que estuvimos estudiando ahí estas semanas, y estas cosas van a acontecer justo antes de la segunda venida de Jesús. Igualmente también hemos estudiado que la iglesia no va a estar en este tiempo de tribulación, y también hemos recalcado que este tiempo de tribulación no ha sucedido porque hablaba de cosas bastante grandes en magnitud. Y de hecho hoy también vamos a ver ciertas cosas que van a impresionarnos en verdad y vamos a decir, ¿en realidad va a pasar esto? Son cosas que aún no suceden. Podemos estar convencidos de eso. Entonces, luego de este periodo de gran tribulación, Jesús ahora va a terminar este sermón hablando acerca de su venida, del fin de este periodo de tribulación, el final del periodo de tribulación en donde Él va a volver. La segunda venida de Jesús va a hablar específicamente, la segunda venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver algunos aspectos específicos de esta segunda venida. Vamos a ver principalmente el poder y la gloria de su venida en los primeros versículos de 24 en adelante. Luego vamos a ver que Jesús va a hablar acerca de la certeza de su venida, y finalmente Jesús va a hablar acerca de la vigilancia ante su venida. Ahí voy a estar dando la división cuando vayamos avanzando, pero esos van a ser los puntos que vamos a tocar. Y quiero que leamos Marcos 13, del 24 al 37. Marcos 13, del 24 al 37. Y la palabra de nuestro Dios dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Que le quiera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, no los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a estar orando a nuestro Dios antes de entrar al texto. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra y porque podemos reconocer, Señor, que ella es inspirada, Señor, por ti, Señor, ha sido exhalada por ti, Señor. Ella es la autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. También reconocemos, Señor, que ella no contiene, Señor, ningún tipo de error, Señor, y podemos confiar, Señor, confiar que ella es suficiente para nosotros, es suficiente, Señor, para trabajar, Señor, en nuestros corazones, Señor, tu palabra, Señor, ha sido dada para eso, Señor, y también tenemos la certeza, Señor, que tu Espíritu habita, Señor, en tus hijos para que sea iluminado nuestro entendimiento, porque por nuestros medios, por nuestras fuerzas, Señor, no podríamos, Señor, entender estas verdades, no podríamos ni siquiera conocerte, Padre, en esta hora, confiando, Señor, en que tú haces la obra, venimos ante ti, Señor, para poder aprender más, Señor, para vernos exhortados, alentados, Señor, animados, Señor, consolados, Padre, sé tú con nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, sé con nuestras mentes, Señor, con nuestros corazones, Señor, cualquier tipo de distracción, Señor, ayúdanos, Señor, a dejarla fuera, Señor, y a poder dedicar este tiempo, Señor, al 100%, Señor, a lo que tú nos quieres entregar, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como ven, Jesús comienza hablando acerca de su segunda venida y comienza hablando acerca un poco de este poder y la gloria y la manera en que Él se va a manifestar en esta venida. En el versículo 24, él de manera clara anuncia de cierta manera el tiempo de su venida, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Jesús está explicando aquí en qué días va a él regresar. Y dice que va a ser después de que termine aquella tribulación. Y hay que llamar la atención aquí, o hay que hacer foco en que Jesús utiliza la expresión, pero en aquellos días. Es una expresión muy utilizada en el Antiguo Testamento por los profetas para referirse a este periodo de tribulación en el cual hemos estado hablando nosotros estas semanas. Y de hecho Jesús explícitamente lo dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, va a acontecer lo que él va a hablar ahora. Y a la luz del contexto, obviamente, podemos saber que esa tribulación es la tribulación que estudiamos la semana pasada o la anterior. Se recuerdan que hablábamos acerca de la profanación, ¿verdad? Del templo de Jerusalén, hablábamos acerca de una abominación que aparecería ahí. Bueno, después de aquella tribulación, en aquellos días, ¿qué sucederá? Bueno, Jesús dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Justo al final de la tribulación, al final de los tiempos, Jesús está diciendo que va a haber oscuridad total. De cierta manera, Dios va a extinguir el sol, la luna y las estrellas. En el final de estos tiempos, las estrellas caerán del cielo, dice el texto. Y podemos estar confiados de que Jesús lo está diciendo, es que tiene la completa capacidad para hacerlo, porque en otros textos de las Escrituras nos dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es Dios mismo el que sustenta todas las cosas para que se mantengan en su lugar, y si es que este universo no se ha ido a la deriva y se sostiene es por el poder de Dios, por lo que Él también tiene el poder para hacer estas cosas que dice que va a acontecer en los últimos días, en los últimos días. Y al predecir estos hechos que está diciendo Jesús aquí en el versículo 24 o en el versículo 25, aquí Jesús de cierta manera está repitiendo algunas palabras de las profecías del Antiguo Testamento y es impresionante la similitud y es casi como una cita textual que hace Jesús por ejemplo, del profeta Isaías que voy a leer a continuación, que aparece en el capítulo 13 de Isaías dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual, escuchen bien, por lo cual, dice Isaías, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaría al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. No sé si tomaron atención en los adjetivos que ocupa Isaías para referirse a este periodo o a este día. Él dice que es día terrible, día de indignación, de ardor, de ira, ¿verdad? A ese acontecimiento se está refiriendo aquí Jesús
al final de los tiempos, luego de esta gran tribulación, va a acontecer esto. Y luego de eso, ¿qué sucederá? Versículo 26 dice, entonces, 26, entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Imaginemos un momento de la cena, en medio de esa total oscuridad, de manera repentina, vendrá el Señor, mis hermanos. Vendrá el Señor. Y su presencia va a ser inconfundible. Aquí dice el texto que Él va a venir en gran poder y gloria. Todo el mundo va a ser testigo de esta aparición de nuestro Señor. Y podemos hacer de cierta manera un contraste de la primera venida de nuestro Señor, donde vino a nacer en un pesebre, ¿verdad? Y podríamos decir que su venida en ese momento podría haber pasado desapercibida, solamente la vieron algunas personas, pero esta vez será diferente. Él vendrá el gran poder y gloria. Él va a desplegar todos sus atributos de manera plena. Y es por eso que su presencia va a será inconfundible. Y de hecho las escrituras afirman que todo ojo le verá. A veces, una vez un pastor comentó, escuché que un pastor comentó que muchas veces nosotros cuando pensamos en Jesús, a veces solamente lo pensamos como alguien, quizás como, no quiero que se malentiendan, pero como que alguien como carente de poder de cierta manera, solamente como un mero hombre. Pero las escrituras aquí nos dicen que Jesús va a volver con poder y con gloria, mostrando, desplegando los atributos de Dios. Y quiero que vayamos brevemente a Apocalipsis 19, porque este es un texto que a manera personal, la primera vez que lo leí, me impresionó y me hizo de cierta manera cambiar un poco esa perspectiva de cómo Jesús va a volver y cómo es Jesús finalmente. Apocalipsis 19, y el versículo, voy a leer el versículo 12, no, el versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El texto está haciendo referencia a quién? Al Hijo del Hombre, a nuestro glorioso Salvador, al Verbo de Dios, aquel que se va a presentar vestido de una ropa teñida en sangre, una referencia a ese Calvario, ¿verdad? A la cruz. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la gloria, ese es el poder de nuestro Señor, mis hermanos. De esa manera va a volver el Hijo del Hombre. Volviendo al texto de Marcos, dice, él va a volver en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso es lo que sucederá cuando regrese nuestro Señor. Todos los redimidos de todas las épocas, todos los escogidos serán congregados alrededor de Cristo. Y si bien aquí el texto nos detalla lo que va a suceder, tampoco se dedica a dar una descripción detalle por detalle de cómo lo hará nuestro Señor. Pero hay una certeza aquí que Él va a volver y va a manifestar su gloria y su poder, y los escogidos serán reunidos todos listos para entrar al gozo eterno de su reino, mis hermanos. Nuestro Señor va a volver. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Aquí en este punto nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Esa era la pregunta de los discípulos, de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Jesús ya habló acerca de la tribulación y ahora está diciendo que va a venir, Él va a volver a venir, la venida del Hijo del Hombre, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Verdad? Y Jesús aquí ahora va a hablar acerca de ese tema, y no solamente va a hablar acerca de la certeza que deben tener de que Él regresará, sino que va a volver a afirmar que los que estén vivos en ese tiempo de su regreso van a tener señales antes de su venida, y de cierta manera esas señales van a seguir afirmando esa certeza de que el Hijo del Hombre volverá. Una certeza de que el Hijo del Hombre va a volver. Y aquí Jesús va a afirmar de los versículos 28 en adelante, a través primeramente de una ilustración de que las señales antes del fin van a, de cierta manera, afirmar que Él realmente va a volver. Para que puedan entender bien los apóstoles y aquellos que lean este texto, comienza con una ilustración en el versículo 28.
Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, esas palabras de nuestro Señor son bastante quizás comprensibles a una primera lectura para nosotros hoy, y más aún para los lectores originales, donde la higuera era un árbol bastante común y que era sabido de que la higuera es uno de los últimos árboles que vuelva a tener hojas al final de la primavera, justo antes que llegue el verano, ¿verdad? Es de estos árboles que en otoño se caen a las hojas, pero es uno de los últimos en que recupera sus hojas. Entonces dice, bueno, cuando la rama ya está tierna, cuando comienzan a brotar las hojas de la higuera, ustedes ya saben que el verano está a punto de llegar, ¿verdad? Así dice Jesús en el versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿A qué cosas se refiere? ¿Qué cosas son las que se tienen que ver? En el versículo 19 dice, cuando veáis que suceden estas cosas. Lo más probable es que no se refiere a la venida en sí, sino que se refiere a todo lo que Jesús ha estado hablando en este capítulo, el versículo 5 en adelante, todas estas señales, ¿verdad? Antes del fin, cuando las personas vean estas cosas que están sucediendo, deben saber que Cristo vendrá pronto. De hecho, el texto es medio enfático y dice, conoced que está cerca. Cuando vean todas estas señales, conoced que está cerca, está a las puertas. Jesús está hablando directamente a estas personas que van a poder ver esas señales, estas personas que van a estar vivas en ese periodo. Cuando vean esas señales, tienen que tener la certeza de que está cerca, está a las puertas, dice. Y el versículo 30, de cierta manera, apunta en la misma dirección. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estoy diciendo, pónganme atención, lo que voy a decir es la verdad. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquella generación que vea las cosas, que vea estas señales, que vea que estas cosas están sucediendo, la generación que esté viva cuando comience este periodo de tribulación, esa generación vivirá para ver todos estos eventos hasta la segunda venida. Esa es la generación. No va a pasar esa generación sin que esto acontezca. De cierta manera, Jesús está diciendo aquí, bueno, cuando comienza este periodo de tribulación, no van a pasar 100 años, 200 años, 400 años hasta que yo venga, sino que cuando comience este periodo no va a pasar esa generación. Y yo voy a volver. Eso está diciendo Jesús. Es una certeza. Esto va a ser así, está diciendo Jesús. Y es por eso dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor va a cumplir su palabra. Y de hecho el versículo 31 está muy como atado con estos tres versículos porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra de Jesús está llena de certezas. Van a venir señales, el periodo de la tribulación no va a pasar esa generación hasta que yo venga, yo voy a venir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa frase es impresionante, si de repente la podemos leer, la hemos escuchado muchas veces, quizás no la estudiamos con cautela, porque dice, Jesús aquí está afirmando que sus palabras son más duraderas que la creación. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son la palabra revelada de Dios, son las palabras de Dios. Y hay dos cosas bien importantes que destacar de este texto, del versículo 31. Y lo primero que afirma Jesús aquí con esta frase es que el mundo, mis hermanos, es temporal. El cielo y la tierra pasarán. Esa es la primera parte de esta afirmación. El cielo y la tierra pasarán. Y así será, mis hermanos. Así será. Quiero que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Porque Pedro habla acerca de lo mismo y quizás amplía un poco más este aspecto temporal que tiene el cielo, que tiene esta tierra. Dice, segunda de Pedro 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No sé si se recuerdan cuando Dios destruyó la tierra por medio del agua en los días de Noé. Ahí Dios hizo una promesa, que no volvería a destruir la tierra por medio del agua. Y es por eso que aquí Pedro habla de fuego. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiero que saltemos al versículo 10. Segunda de Pedro 3:10 dice,
pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este mundo, mis hermanos, es temporal. Y mira las palabras del mismo apóstol en el versículo 13 más adelante, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Volviendo a Marcos capítulo 13, Jesús está diciendo, mis hermanos, este mundo es temporal, pero mis promesas, mis palabras son eternas, no pueden fallar. Yo cumpliré mis palabras, está diciendo Jesús. Y por eso dice, mis palabras no pasarán. Este mundo pasará, pero mi palabra no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. No puede quebrantarse. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Es completamente verdad lo que Él habla, porque Él no puede hablar mentiras. Nada se le puede agregar o quitar a lo que diga nuestro Dios. Por lo tanto, todo lo que hemos estudiado y lo que hemos estudiado específicamente hoy, lo que el Señor ha dicho en cuanto a su regreso y al final de los tiempos, es la verdad inalterable, mis hermanos. Ocurrirá exactamente como Él lo ha dicho. Eso es lo que está diciendo Marco. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así será, Él cumplirá sus palabras, mis hermanos. Aunque, aunque la incertidumbre de no saber la hora y el día pueda traernos quizás como miedo, un poco de ansiedad, Él cumplirá. Tenemos la certeza. De hecho, en el versículo 32 habla acerca de eso y dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La voluntad de Dios revelada en su palabra no ha sido dada en cuanto a estos temas para que nosotros sepamos el día ni la hora exacta. Sí, así ha sido dada para que tengamos la certeza de que ocurrirá. Al menos de eso está hablando aquí Jesús. El momento exacto no ha sido revelado a nadie, pero Él va a venir. Y de hecho esta venida, luego de la tribulación, va a ser precedida por señales. No se ha revelado cuándo será, pero sí se ha dado la certeza de que todo esto, mis hermanos, ocurrirá. Nuevamente le repito algo que ya dije, los cristianos no somos llamados a intentar averiguar el día y la hora. Jesús quiere aquí que tengamos la certeza de que Él va a volver. Y saber esto, mis hermanos, y estar convencidos de esto debiera llevarnos a tener una visión distinta de la historia de la humanidad, una visión distinta de la vida. Porque de cierta manera tenemos los cristianos una panorámica completa. Saber estas verdades debiera llevarnos a tener una visión distinta de la vida. No sé cuántos de ustedes han andado alguna vez en una carretera con nieblina. Yo en el invierno, cuando fuimos de vacaciones con la Nati, la carretera estaba llena de niebla y no podíamos ver nada. Y mi papá tenía que estar manejando con mucha cautela, ¿verdad? Puede haber miedo, es peligroso andar con niebla en la carretera, no ver hacia dónde va el camino, no ver el trayecto, no ver dónde termina el camino, es peligroso, ¿verdad? Es completamente diferente andar en una carretera donde todo está despejado y puedes ver a dónde termina el camino. Mi hermano, vivir la vida rodeado de esta neblina llena de miedo, llena de incertidumbre, no es lo que Dios quiere para nosotros. Aquí Dios está revelando de cierta manera que Él va a hacer algo en el futuro y Él lo ha declarado abiertamente. Vivir de esa manera, vivir con los ojos puestos en la eternidad, como normalmente se habla, es completamente diferente. Sin embargo, muchas veces o a menudo tendemos a vivir mirando solamente un metro hacia adelante, como si viviéramos rodeados de nieblina y tenemos que estar ocupándonos solamente de lo que tenemos enfrente. Es muy fácil vivir así, poniendo todos nuestros esfuerzos por cosas que son temporales. A veces nos desvivimos por sacar una carrera o por encontrar a alguien que nos ame o por comprar un vehículo. Muchas veces gastamos todo lo que tenemos o lo que no tenemos para tener eso que queremos, nos esforzamos y damos la vida por ciertas cosas, cosas que se nos olvidan muchas veces que son temporales y pasajeras, siendo que tenemos la certeza de que este mundo no lo es todo. Tenemos la certeza de que esto que estamos viendo hoy se va a cumplir, de que el Señor volverá, de que Él reinará, de que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva.
Hoy debemos vivir de acuerdo a eso, vivir para las cosas eternas, para las cosas que no se ven, dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Esta certeza de su venida debiera llevarnos a vivir de esa manera. Hasta el momento hemos visto la gloria y el poder con la que se presentará el Hijo del Hombre en su segunda venida, y hemos visto que las palabras aquí son bien enfáticas en dar certeza de que esto va a ocurrir y va a ocurrir en cierto periodo y la manera en que va a ocurrir. Ahora finalmente Jesús va a cerrar esta porción de la palabra con varios imperativos que yo le titulé en esta última porción que va de los versículos 33 al 37, la vigilancia ante la venida del Hijo del Hombre. La verdad, mis hermanos me van a disculpar porque no encontré una mejor palabra que vigilancia, que no me convenció mucho, pero vamos a ver y va a quedar súper claro porque Jesús va a ser muy enfático en repetir ciertos imperativos aquí. Jesús va a afirmar en base a que nadie conoce la hora de su venida, pero que es algo completamente cierto, que los oyentes tienen que velar. Esa es la palabra que él ocupa aquí, en verdad. Velar. Y da un mandato claro en el versículo 33. Ante su segunda venida dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otras traducciones ponen aquí, estén alerta, velen. ¿Y qué es velar? Velar es mantenerse despierto, ¿verdad? Es estar alerta, mantenerse despierto, prestar atención. ¿Ante qué? Obviamente estamos en el contexto, ante la venida de nuestro Señor. Como no se sabe cuándo será, el llamado es estar alerta. Aquí el sentido principal del texto apunta a que los creyentes que estén vivos durante la tribulación debieran estar en vigilancia constante, en una vigilancia constante. Y aquí Jesús va a ocupar una ilustración nuevamente para ilustrar esta verdad, este mandato en este caso. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Jesús acababa de decir, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora cuenta, de cierta manera, una historia o una parábola también podríamos decir, de un hombre que deja su casa a cargo de ¿qué? De sus siervos, ¿verdad? Y específicamente habla de uno de los siervos, del portero. Dice, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, cada uno hiciera lo que les correspondía y al portero mandó que velase. ¿Quién era el portero? Bueno, los esclavos desempeñaban diferentes funciones, ¿verdad? Y como podemos imaginar, la función del portero, él tenía las llaves del amo. Y de cierta manera, podríamos decir que quizás esta función destacaba un poco más porque él tenía gran responsabilidad de mantener afuera las visitas indeseadas, él controlaba la salida de los otros esclavos, tenía una gran responsabilidad este hombre. Estaba a cargo de cosas que no le pertenecían. Era un siervo, recordemos, simplemente un mayordomo, un administrador, y tenía que dar cuenta de lo que su señor le puso a su cargo. Tenía que cumplir su labor. Y más aún, si era el portero, tenía que estar velando. Y es por eso que aquí el mandato del Señor es a velar. Este portero tenía que velar. ¿Por qué? Porque no sabía cuándo iba a volver el Señor de la casa. Podía volver en cualquier momento. Y de hecho el texto repite 4 cosas para hacernos ver que en verdad puede volver en cualquier momento y el portero no tiene manera de poder saberlo con certeza. En el versículo 35 dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Ocupa esta división de la noche que tenían los romanos. Los romanos dividían la noche en cuatro partes y esta es la división que ocupa acá. De esta manera era muy probable que el Señor volvía ahí encontrar a este portero durmiendo. Es por eso que le dice, velad, velad. Y ese es el mismo llamado que se les hace a los oyentes. Dice, a cada uno sobre el portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Ese es el mandato para los oyentes de Jesús. El que se ignore el tiempo exacto del retorno de Jesús no es una excusa para estar indiferente o estar durmiendo. A eso apunta esta historia. El que las personas no sepan, que los creyentes no sepan cuándo va a volver Jesús, no es una excusa para estar indiferentes, sino que al contrario,
creer eso, creer que uno que va a volver y saber que no tenemos forma de saber exactamente cuándo, eso es un apoyo, es un motivador. ¿Para qué? Para estar alerta ante su venida, para estar atento, para estar cumpliendo la labor que el Señor ha dejado a sus siervos. Debían estar atentos. Y uno podría pensar aquí, bueno, está bien, aquí está hablando acerca de este tiempo y antes de la venida van a haber todas estas señales en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, habría que estar muy despistado en ese tiempo para que un no creyente vea todo lo que está sucediendo y que no crea, ¿verdad? Con todas estas señales, ¿por qué Jesús es tan insistente en que velen o que presten atención? ¿Cómo van a ser tan despistados, tan despistados para no tomar atención a lo que está sucediendo alrededor? Y es que Jesús, en este mismo sermón, pero en Mateo 24, en la exposición de Mateo 24, agrega algo aquí y dice que la venida del Hijo del Hombre va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿qué ocurrió en los días de Noé? En los días de Noé, a pesar de todas las advertencias y la predicación de Noé, a pesar de que las personas sabían que Noé estaba construyendo un arca, las personas que hicieron fueron indiferentes. Incluso mientras Noé estaba entrando en el arca con los animales, la actitud de los hombres continuó. Y solo cuando el diluvio cayó, ahí recién ellos comprendieron. Mateo 24 dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser de la misma manera. A pesar de las señales que puedan haber en ese tiempo, muchas personas van a continuar en rebeldía, mi hermano. Muchas personas van a continuar en su incredulidad. Y es por eso que aquí se le hace este llamado a velar, a estar atentos, a realmente tener esta certeza, a creer lo que el Señor Jesús está hablando acá, que en ese tiempo Él ya va a estar a las puertas y que incluso ahí van a haber personas que van a seguir en rebelión. Jesús termina esta porción diciendo, y nuevamente repitiendo, y lo que a vosotros digo, y a todos lo digo, velad. No sé cuántas veces aquí se repitió el mandato de nuestro Señor, estén vigilantes, una repetición del mandato, estén despiertos hasta que venga el Señor. El llamado es claro. Él se está enfocando principalmente a la disposición y a la actitud que deben tener las personas ante la venida del Hijo del Hombre. Él va a venir, no tienen la manera de saber cuándo exactamente, por lo que cómo deben pensar acerca de estas cosas. Bueno, deben estar velando, deben estar despiertos, que el Señor vuelva y haya los siervos cumpliendo sus labores. Como hemos visto, el texto, y como lo hemos repetido en varias ocasiones, el texto va dirigido principalmente o se dio en un contexto judío y también incluía a aquellas personas que estuvieran vivas, ¿verdad?, durante el tiempo de la tribulación. Me imagino a alguien que esté vivo en ese tiempo y leer este texto es bastante impactante. Ellos deberían estar alerta, deberían estar velando. Pero mis hermanos, lo que hemos visto hoy y lo que hemos visto específicamente en el final de este capítulo, de cierta manera también nosotros podemos atender a este llamado porque no sabemos nosotros, no sabemos cuándo el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Esto también ocurrirá de manera repentina, sin que necesariamente haya señales. El Señor se ha ido y nosotros somos llamados también siervos. Y se nos han dado mandatos muy claros. Debemos estar obedeciendo. ¿Por qué? No sea que Él nos encuentre dormidos, mis hermanos. Estamos en una posición muy similar. Y el llamado es igual. A estar obedeciendo, a estar velando, a estar atentos. La pregunta aquí que normalmente se hace es, ¿de qué manera estamos esperando el regreso de nuestro Señor? ¿De qué manera estamos esperando que el Señor venga por su iglesia, mis hermanos? Y me gustó esta otra forma de la pregunta que dice, nos lleva a pensar de que si es que hoy, o si es que mañana en la noche nuestro Señor viniera por nosotros, ¿estaríamos felices de poder verlo? ¿Estamos viviendo de una manera tal que estaríamos felices de poder ver a Jesús mañana en la noche? Ante los acontecimientos, mis hermanos, que vienen en el futuro, esta última porción del texto nos habla de varias cosas específicas que podemos reflexionar de nuestra vida. Nos habla primeramente acerca de fidelidad. Los siervos deben ser fieles a sus señores. Y aquí el texto nos habla de que el Señor debe encontrar a los siervos siendo fieles a su Señor. Nos habla también acerca de la vigilancia, de estar cumpliendo la labor que el Señor le dejó en este caso a este portero como una ilustración, pero tenía que estar cumpliendo la función que le fue dada.
estar vigilante, estar velando. También nos habla de mayordomía. Nos da un recuerdo de que somos siervos y que finalmente estamos administrando las cosas que nos han sido dadas. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, no son nuestras. ¿De qué manera estamos sirviendo a nuestro Señor por medio de esas cosas? Nos habla también de esperanza, y es un capítulo lleno de esperanza, en verdad. Nos habla de esperanza porque dice que el Señor va a venir, va a volver. Que no baje los brazos del portero, que no bajen los brazos los siervos. Él va a cumplir su palabra. Y finalmente también nos habla de preparación, de que el siervo sabe que va a volver y por eso que está preparado, está esperando su regreso en todo momento. Mis hermanos, ¿cuántas de estas características son características de nuestras vidas hoy? ¿Cuántas de estas cosas caracterizan nuestra vida hoy? El sermón del día de hoy se titulaba La segunda venida del Hijo del Hombre. Y hemos visto algunos aspectos de esta venida. Primeramente hemos visto la gloria y el poder de su segunda venida, ¿verdad? Luego hemos visto la certeza de su segunda venida. Y hablábamos ahí harto acerca de lo que Jesús habla, son palabras de Dios finalmente y no van a pasar. Si es que Él dice aquí que va a regresar, así será. Tenemos esa certeza y esa certeza nos lleva a vivir de cierta manera. Y finalmente hablábamos la vigilancia ante su segunda venida. Esta actitud que tenemos que tener a la espera de estos eventos que van a venir en el futuro. Jesús aquí hace un llamado claro a las personas que estén vivas en el tiempo de la tribulación, pero hoy nosotros no podemos quedar indiferentes ante esto. Hoy debemos estar cumpliendo la tarea que se nos ha encomendado, la tarea que nos ha encomendado nuestro Señor. Y debemos ser siervos fieles, mis hermanos, siervos obedientes. Este mundo tiene un fin y no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que el Señor vendrá. Y esa verdad debe llevarnos a reorganizar nuestras prioridades, a reorganizar nuestra agenda, mis hermanos. Aún hay tiempo para las cosas que realmente perduran. Aún hay tiempo, mi hermano, para arrepentirse. Aún hay tiempo o ya hay oportunidad para perdonar. Aún hay tiempo para compartir el Evangelio, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Agradecemos, Señor, porque a pesar de cualquier cosa que pueda estar sucediendo en nuestro alrededor o en el mundo entero, Padre, sabemos que tú no cambias y que tú has sido bueno, eres bueno y lo serás, Señor, por toda la eternidad. Agradecemos, Señor, porque al ir a tu palabra podemos comprobar esto y podemos, Señor, estar convencidos de que es así, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestro Salvador va a volver en gloria y majestad, Señor. Agradecemos, Señor, porque podemos encontrar en esas verdades, Señor, esperanza, consolación, Señor, pero también podamos encontrar, Señor, exhortación, Señor, incluso corrección hacia nuestras vidas, Padre, porque somos infieles a menudo, porque vivimos vidas, Señor, que pareciera que este mundo fuera todo, Padre. Muchas veces, Señor, nos desvivimos, Señor, en las cosas de este mundo, Señor, como si esto fuera todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer realmente esa luz que tú quieres que seamos, Señor, para este mundo. Que las personas realmente puedan ver, Señor, que nuestro mayor deleite no se encuentra aquí, Señor, sino que se encuentra en los cielos. Que nuestro mayor tesoro ya lo hemos hallado en Cristo, Padre, y que en Él lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a eso. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas, Señor, que están dispuestas, Señor, a renunciar a todo para ganar, Señor, a Cristo. Padre, sabemos que necesitamos, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Y nos llena de esperanza saber, Señor, que tú a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, estás trabajando. Estás trabajando en nuestros corazones y te pido finalmente que nos ayudes a ser responsables, Señor, en acercarnos día a día, Señor, a ti, Señor, en realmente, Señor, amarte, en realmente tener el deseo de poder conocerte más a ti, Señor, en realmente poder ser siervo, Señor, así como nuestro Señor lo fue, Señor, que vino a servir, no vino a ser servido y terminó dando su vida, Señor, en rescate por muchos. Gloria a Dios porque estamos, Señor, entre esos muchos, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Damos gracias al Señor porque podemos ver cómo Dios habla a través de